Continuamos con La Noche. Horas de expectativa y tensión vive Venezuela luego de los resultados que entregó el Consejo Nacional Electoral tras los comicios regionales. La líder opositora María Corina Machado, quien no quiso participar en los comicios, afirmó que la crisis en la nación no tendrá solución electoral mientras el ente electoral esté controlado por el oficialismo. Tras las elecciones del pasado sábado, un nuevo frente de tensión se abrió en Venezuela. Los resultados de estos comicios, donde según el Consejo Nacional Electoral el chavismo retuvo 18 gobernaciones y la oposición 5, lejos de generar un mejor ambiente en el día a día del país bolivariano, generó un nuevo capítulo de crisis. La oposición fijó su postura, rechazó el resultado al calificarlo de fraudulento y con múltiples irregularidades. Además, pidió una auditoría total e independiente de los comicios. El día de ayer, 15 de octubre, se materializó un proceso electoral fraudulento sin precedentes en nuestra historia. Como Mesa de la Unidad Democrática asumimos la responsabilidad de desconocer los resultados, profundizar la lucha para que se respete la voluntad del pueblo expresada el 15 de octubre y cambiar este corrupto sistema electoral para lograr el cambio de régimen y la vuelta a la democracia. Como desconoció los resultados, también rechazó juramentar ante la Asamblea Constituyente a los 5 gobernadores electos. Señalaron que solo reconocen al Parlamento venezolano. Asumió el camino del fraude, la violencia, irregularidad, manipulación, ventajismo, corrupción, trampa, extorsión, coacción y chantaje para torcer y desconocer la voluntad de nuestro pueblo. Por su parte, ante los medios de comunicación internacionales, Nicolás Maduro habló de democracia, de transparencia, de elecciones justas e incluso de reconocer derrotas del pasado. 2015, 8 de diciembre. Y ustedes no me vieron aquí salir a gritar fraude, acobardarme, engañar, jugar con la paz del país. Una vez que salieron los resultados oficiales, yo salí al minuto. Eran las 12 de la noche ya aquí, del 9 de diciembre, y dije, acepto los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral de la voluntad popular. Hemos perdido, dije. Saludó y felicitó a la mayoría de sus nuevos 18 gobernadores chavistas y resaltó la obligación que tienen de juramentarse ante la constituyente oficialista para poder ejercer sus funciones. Al mismo tiempo, la líder opositora María Corina Machado, quien criticó en repetidas ocasiones estas elecciones en las que llegó a calificar como un acto para legitimar la dictadura, hizo un llamado a una verdadera unidad entre la oposición. Pero los venezolanos que lo han dado todo, los que participaron y los que no, yo quiero reconocer su legítimo derecho y convocarnos ahora sí a luchar todos juntos, pero eso sí, con un solo propósito. Primero es lo primero, y es la salida de la dictadura del poder. No podemos conformarnos con migajas electorales ficticias y efímeras bajo un Consejo Nacional Electoral que todos sabemos es parte de la tiranía. Por su parte, el exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, quien también rechazó estos comicios, así como su resultado, pidió una nueva dirigencia en la oposición para evitar, según él, que el chavismo siga destruyendo a Venezuela. En nuestros estudios de NTN 24 en Washington, D.C., David Smolansky, alcalde del municipio de Latillo de Venezuela, hoy en el exilio. ¿Qué vamos a ver en las próximas horas? Se lo pregunto porque se suponía que hoy martes iba a tener lugar un evento de la Asamblea Constituyente Madurista en la cual iba a juramentar a estos gobernadores electos y a los que presumiblemente pues no iba a ir la gente de la oposición o los gobernadores opositores que ganaron. Lo aplazaron para mañana. ¿Usted qué cree que va a pasar? Bueno, esto es un tema muy importante y de hecho lo expresé días antes de las elecciones. Los gobernadores de la unidad, esas gobernaciones que le adjudicaron a la unidad, no pueden ir a juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente, que es lo más ilegal y constitucional y fraudulento que se haya hecho en Venezuela. Una constituyente además
que se eligió en el medio de una masacre el pasado domingo o el 30 de julio. Es decir, acá no puede haber medias tintas, simplemente no puede ir ninguno de los gobernadores o autoridades a juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Y qué viene ahora? Mire, yo no tengo duda que para que Venezuela recupere la democracia, para que Venezuela recupere sus libertades, para que Venezuela recupere los poderes públicos independientes, para que Venezuela pueda superar esta crisis humanitaria terrible que todos los días pues nos quita vidas, ya sea por la falta de comida, la falta de medicamentos o la inseguridad, es mayor presión de la comunidad internacional. Iniciativas como el Grupo de Lima, sanciones como la que ha implementado el gobierno de Estados Unidos y Canadá son muy importantes y estoy seguro que se puede hacer más. Y creo que las sanciones más importantes que se deben implementar, que no se han implementado hasta ahora, son las de la Unión Europea. Y son sanciones, quiero dejar muy claro, individuales, que se tienen que implementar a altos funcionarios del gobierno, sean militares o sean civiles, a sus testaferros que tienen propiedades por todas partes del mundo, que tienen cuentas bancarias milmillonarias y que viven tranquila y libremente gracias al desfalco que le han hecho a la nación, protegido por la impunidad. Yo estoy convencido que de esa forma es que se va a ir dislocando el régimen de Nicolás Maduro y poder salvar a decenas de millones de venezolanos. Hay que entender que el régimen de Nicolás Maduro hoy no solamente es una amenaza para 30 millones de venezolanos, que por cierto de esos 30, más de 2 ya han emigrado, sino también es una amenaza para cientos de millones de latinoamericanos. En Caracas, Venezuela, periodista, analista político Eugenio Martínez, ¿usted qué piensa? ¿Qué viene ahora? Porque si bien los gobernadores opositores que ganaron no se van a presentar ante esta Asamblea Nacional Constituyente, pues Maduro ya había amenazado diciendo que los que no se presentaran o se subordinaran a este poder serían destituidos o deberían ser destituidos. Bueno, primero hay que entender que la estrategia política del régimen de Nicolás Maduro es forzar el reconocimiento de la Asamblea Nacional Constituyente, forzar a que los distintos sectores que hacen vida en Venezuela, políticos, sociales, reconozcan a la Asamblea Nacional Constituyente, para que una vez que la Constituyente tenga reconocimiento nacional, poder entonces exigir el reconocimiento internacional para disminuir las sanciones contra funcionarios específicos del gobierno venezolano. Esa es la estrategia. Si los 5 gobernadores que le adjudicó el Consejo Nacional Electoral a la oposición el día domingo acuden a la Asamblea Nacional Constituyente, formarían parte entonces o contribuirían con esa estrategia del régimen de Maduro a buscar forzar la legitimidad de una instancia que se declaró ilegítima desde el momento en que fue convocada. Ahora bien, al día de hoy, en la noche de hoy, no está claro que los 5 gobernadores electos de la oposición, la mayoría del Partido Acción Democrática, van a dejar de asistir a la Asamblea Nacional Constituyente. Hay informaciones contradictorias, bien sea de los 5 gobernadores e incluso de las principales cabezas del Partido Acción Democrática, sobre si efectivamente van o no a ir a la Asamblea Nacional Constituyente a reconocerla y a juramentarse ante ella. Evidentemente, si los 5 gobernadores o alguno de ellos va ante la Constituyente a legitimarse, a reconocerla, terminaría por complicar el futuro político de la actual dirigencia de la Mesa de la Unidad Democrática, que hasta el cansancio dijo que los gobernadores electos no se iban a juramentar ante esta instancia. En todo caso, lo que podemos ver en los próximos días es el debate sobre el impacto de que los gobernadores electos vayan o no a la Constituyente y seguramente la convocatoria rápida de comicios locales. En Venezuela está pendiente la elección de 335 alcaldes, que se les vence el periodo ahorita en diciembre. Seguramente el chavismo va a aprovechar la desesperanza que hay en este momento en el elector opositor, la división en 3 bandos aparentes de la oposición venezolana, para avanzar y convocar unas elecciones en donde la oposición y la comunidad internacional se va a volver a dividir sobre si se debe o no participar en esos comicios.
Bueno, y en este escenario, alcalde Smolansky, donde veamos, no sé, de los 5, 2 o 3 que sí vayan a presentarse mañana ante Maduro y ante la Constituyente, ¿qué va a pasar? Bueno, eso se lo tiene que preguntar a esos presuntos gobernadores que se van a presentar mañana en la Asamblea Nacional Constituyente. Como le digo, lo expresé la semana pasada ante las elecciones regionales y lo estoy expresando nuevamente horas antes de esta sesión de la ilegal Asamblea Nacional Constituyente. Ningún gobernador, ninguna autoridad opositora puede ir a reconocer la Asamblea Nacional Constituyente. A mí me destituyeron como alcalde, me inhabilitaron, ordenaron el arresto para la cárcel del Helicoide 9 días después del fraude de la Constituyente. En esos 9 días apenas que pasaron, querían que los alcaldes fuésemos a reconocer la Constituyente. Yo en todo momento me negué. Quizás esa fue una de las tantas razones por las cuales al final, a la fuerza, me sacaron de la alcaldía de Latillo después de haber sido electo en 2013. Pero ningún gobernador mañana puede ir a subordinarse a la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, los estamos invitando a los televidentes también a que participen en este debate en nuestro programa. Pueden opinar a través de las cuentas de Twitter. Nuestro hashtag es La Noche Venezuela. Tras las elecciones regionales, los resultados y las denuncias de fraude, ¿cuáles creen ustedes que son las salidas que le quedan a los sectores que luchan por recuperar la democracia en Venezuela? Síganos escribiendo. Ya volvemos en segundos para nuestro bloque final. Ya regresamos con La Noche.